Vamos a estar en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Quiero hacer el 4, pero no creo que vamos a llegar. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin nada les falte. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este estudio que podemos hacer, Señor. Queremos crecer en madurez, oh Dios. Gracias por eso, porque tenemos tu palabra y podemos ser conformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, a veces, alguna vez ustedes, cuando eran niños, usaron las ropas de sus padres. Los zapatos, los pantalones, camisas, las mujeres con pintalabio, qué sé yo. Tenemos esa tendencia que deseamos ser más maduros que somos. Y caminamos así, caminamos en la ropa de nuestros padres, sus zapatos, y pensamos que somos más maduros que en realidad somos. Pero y yo digo eso porque muchas veces así vivimos nuestra madurez. Pensamos que somos más maduros en realidad que somos. La Biblia nos enseña que somos rebeldes contra Dios. Entonces, hay una naturaleza de nosotros en cual luchamos, porque aún somos nuevas criaturas, tenemos malas tendencias, malos hábitos, por no entender exactamente lo que significa la palabra de Dios. Y también vivimos en paradigmas en cual nos dice que debemos ser maduros de esta forma. Entonces en el colegio nos enseña para sentarnos bien y escuchar. En la universidad los compañeros dicen, bueno, tú tienes que ser responsable, pero también tienes que vivir tu vida. Ahora tú puedes experimentar y hacer cosas que, como adulto, entre comillas, tomar, tener relaciones. Entonces, cuando entramos en nuestra carrera, tenemos que ser profesionales, cómo tratar a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en paradigmas en el mundo que construye lo que nosotros debemos pensar sobre la madurez. Y muchas veces, esos paradigmas entran dentro de la iglesia y no son bíblicos. Nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos va a moldear, va a cortar varias cosas en nuestras vidas para moldearnos a la madurez espiritual, no a la madurez del mundo. Ahora me cito, muchos de nosotros podemos ser excelentes profesionalmente. Podemos tener títulos, pero espiritualmente nos cuesta la madurez. Y eso es algo difícil de ver, porque muchas veces caminamos con los paradigmas del mundo, con los zapatos de mi papá, sus pantalones en la iglesia, pero nada nos queda, porque en realidad no somos maduros, porque la madurez no viene a través de los paradigmas del mundo, sino viene a través de la palabra de Dios. Eso es la realidad. Nosotros constantemente estamos buscando para conformarnos a la imagen de Dios. Entonces, cada paradigma en cual nosotros pasamos, vamos a decir, en la universidad nosotros nos convertimos en estudios, hombres y mujeres buen leídos, pero eso no significa que somos maduros. Y vamos a pasar por diferentes etapas de madurez en el mundo, pero en la Biblia solamente hay uno. Es ser conformado a Cristo. Nada más y nada menos. Pero nosotros tenemos que ver cómo se hace eso. La gran lucha es que muchos de nosotros podemos estar en la iglesia y podemos estar en la iglesia por años, pero no significa que somos maduros. Y vamos a tener áreas en cual tenemos que madurar. Y Santiago nos está mostrando algo bien profundo acá. Ahora vamos a ver una porción de escritura
en cual Santiago está hablando con hermanos que están pasando por persecución. Ahora, cuando yo digo hermanos, cuando él dice hermanos, está hablando de gentiles y judíos que son creyentes de Jesucristo, que formaba parte de la iglesia. Ahora, estos hermanos enfrentaban pruebas como pobreza, persecución, siendo marginados, encarcelados, perdiendo su casa, su terreno, y muchos desafíos dentro de la vida, simplemente por ser seguidores de Cristo. Y nosotros vemos esas pruebas y nos enseñan en la iglesia que esas pruebas es porque estamos pecando, ¿sí o no? Y si oramos y algo no pasa es porque no tenemos fe. Eso es lo que ellos nos enseñan, pero eso no es cierto, porque Dios tiene un propósito de las pruebas para madurarnos a la imagen de Cristo. Y Santiago les recordó que las pruebas en un creyente tienen un propósito divino, en cual nosotros olvidamos. Porque algunos enseñan que las dificultades en nuestras vidas significa que yo estoy en pecado o tú estás en pecado. Pero eso siempre es así. No. El mero hecho que estamos pasando por prueba no significa que estamos pecando. Y muchas veces pensamos que es así. Yo estoy pasando una dificultad con mi esposo, mi esposa, mis hijos en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos es porque estamos pecando. Eso no es cierto. Muchas veces pasamos por pruebas, en realidad por decisiones que tomamos. Pero aún en esas decisiones que tomamos, ¿Dios es soberano? Sí, Él es soberano. Y Él lo permite. Porque Él permite que nosotros tomamos decisiones que en realidad no son adecuados, porque Él quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Él no es el autor del pecado, escúchame acá, pero lo permite. Él permite que nosotros tomemos decisiones equivocadas, porque Él desea que nosotros dependemos de Él y salimos de las paradigmas de madurez del mundo para entrar en las paradigmas de la madurez espiritual. Nosotros podemos estar pasando por una depresión, un accidente, y a veces escuchamos a los hermanos, algo habrá hecho para enojar a Dios, porque está pasando por depresión o un accidente pasó. ¿Quién puede controlar un accidente? No se ve eso porque se llama accidente. No podemos controlarlo. Entonces, en medio de nuestras persecuciones, en medio de nuestras pruebas, no podemos permitirnos el lujo de responder mal o dar más reputación de Cristo. Entonces, esas pruebas que Dios nos da es para cortar y moldearnos a la imagen de Cristo. Y Pablo nos recuerda en Efesios 4, 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27. Él dice, enójase, pero no pequen. No se pongan el sol sobre enojo, ni den oportunidad al diablo. Él dice, no dé oportunidad del diablo. Cuando nos enojamos, cuando pasamos por pruebas, hay muchas veces que damos la oportunidad al diablo. Por el mero hecho, porque nosotros pensamos que no merecemos pasar por pruebas. Y recuerda que Santiago está hablando con un pueblo en persecución. Y nadie quiere estar en la persecución. Pero cuando estamos en la persecución, queremos evitar la persecución. Y cuando evitamos la persecución, evitamos la madurez espiritual. Y no podemos hacer eso. Yo me recuerdo usando los zapatos de mi papá, sus camisas, que para mí era una paracaídas. Eran enormes. Y yo quería caminar con mi papá, pero yo no era mi papá. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, secundaria, mis amigos, tú tienes que hablar con la chica, tú tienes que hacer eso y esto y esto. Y era el
la paradigma que yo soy un hombre. Eso no es la paradigma de madurez. En la universidad, tú tienes que estudiar. En tu carrera, tienes que ganar dinero. Y todas esas cosas nos dice que somos maduros. Pero en realidad, ¿eso es madurez? No, no es madurez. Porque madurez, bíblicamente, es la conformidad a la imagen de Cristo. Entonces, Santiago nos dio la perspectiva bíblica para tratar con las pruebas y se basa en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Ahora, la primera cosa que yo quiero que notar acá es la palabra tenga, porque es un verbo y es un imperativo. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Estén gozosos cuando están pasando pruebas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, eso es radical. Porque cuando nosotros estamos pasando prueba, ¿queremos ser gozosos? No. Pensamos qué yo hice para estar en esta condición. En veces tenga gozo. Ahora, la pregunta que hago a ustedes, ¿por qué debemos estar gozosos? Tienen que contestar. ¿Cómo? Nuestra salvación, sí, muestra que estamos en Cristo. ¿Sí? Promesa, ¿cómo? Produce madurez. Produce madurez. Es un verbo imperativo que es un mandato, lo cual debemos obedecer. No es una sugerencia. Tenemos que estar gozosos en los momentos de prueba como discípulos de Cristo. Y es un mandato porque el gozo o la alegría es la respuesta natural durante las pruebas para un creyente. Ahora, recuerda, tenemos una paradigma del mundo y la paradigma de Dios. El mundo dice, el momento que está pasando pruebas, hiciste algo mal. Dios dice, en momentos que pasamos pruebas, es porque nos está madurando y debemos estar gozosos. Eso debería ser la respuesta. Los discípulos de Cristo debemos responder bíblicamente a nuestras pruebas porque sabemos que en Dios nuestras pruebas no son en vano. Y más, Él está con nosotros. Esa es la diferencia. Porque yo puedo ser gozoso, porque ustedes pueden ser gozosos, porque Dios está con nosotros en esta prueba. Ahora me decirte, la Biblia nunca dice que Dios está con incrédulo durante la prueba, pero sí dice que está con nosotros. Y eso es distinto. Podemos estar gozosos de la prueba porque sabemos que tiene un propósito divino. Tenemos la garantía que Dios va a utilizar esa prueba para glorificar su nombre y conformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando nos conforma a la imagen de Cristo, ¿sabe lo que hace? Nos acercamos más a Él y dejamos las paradigmas del mundo. Hay un problema dentro de la iglesia y específicamente la iglesia Latinoamérica. Y lo vemos también a nivel mundial. Muchos cristianos caminan con ropa que no le caben, zapatos que no le entran y piensan que son maduros simplemente por edad, simplemente por ellos pasaron por esto o aquello, pero eso no significa que la persona es madura. Yo te doy un buen ejemplo. Pedro, yo no te voy a negar. Ok. Ok. Tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces, aunque Jesús le dijo. Y se fue llorando. Se fue llorando porque todavía le faltaba madurar. Sacudió su fe, pero no perdió su fe. Porque su fe estaba en las manos de Dios. Pero ¿cuánto de nosotros disfrutamos de las pruebas y las dificultades?
Piensa en la última prueba que pasaron. Dime si ustedes se gozaron en esas pruebas, que estaban con una sonrisa así. Pocos de nosotros somos así. Nadie dice, gracias a Dios, estoy enfermo. Gracias, Señor, que perdí dinero. Gracias, Señor, que me estafaron. Con un gozo así. Nadie dice eso. Porque nosotros no pensamos en las pruebas en algo espiritual. Porque nuestro paradigma es del mundo. Y ese paradigma ha dominado la iglesia. Entonces tú tienes más años en la fe, significa que eres maduro. Falso. Yo conozco personas con 40 años casados. Eso no significa que ellos son una pareja madura. Y yo conozco personas con 10 años casados y son maduros más que personas de 50 años casados. Es que nosotros adoptamos el paradigma del mundo. Esos, vamos a decir, circunstancias duele, pero Dios lo permite. Porque Él usa esas pruebas para la madurez espiritual. Ahora, la palabra prueba significa literalmente un examen, una tentación o una adversidad. Y la idea es examinar algo o a alguien para ver si hay errores. Las pruebas es una lanterna en nuestro corazón para mostrar eso está mal. Y no para condenarnos en las áreas que estamos mal, sino para llevarnos a nuestro Padre Celestial. Es para mostrar que hay áreas en nuestras vidas que tenemos que rendir a Dios. Eso es la razón de las pruebas y nos olvidamos de ellas. Porque no queremos llorar, no queremos sufrir, no queremos perder sueño, no queremos dejar de comer, no queremos estar tristes. Pero nos olvidamos que todas esas pruebas nos conforman a la imagen de Cristo. Estas pruebas revelan nuestro carácter y temperamento. Eso es lo que hace. Las pruebas revelan nuestros pecados, nuestra dependencia o falta de ella de Dios. Revelan nuestros ídolos, nuestros corazones, nuestras emociones ocultas, nuestras heridas, lo que no hemos confiado en Cristo. Las pruebas son instrumentos de Dios para revelar quién somos. Y muchas veces no nos gusta mirar quién somos. Y nos lleva a la conformidad de Cristo y dependencia del Padre. Una vez más, la iglesia está llena de personas. Imagínate, vamos a tomar Samuel. Imagínate Samuel con los zapatos de su papá, el saco mío, la coberta mía, ropa interior de su papá y él caminando por ahí. Se va a ver ridículo. Pero así son muchos creyentes. Cuando viene a la madurez, pensamos que somos más maduros que somos. Pensamos que porque leemos la Biblia, vamos a la iglesia, somos maduros. Pero eso no es la madurez. Y Santiago no estaba diciendo que no vamos a tener sentimientos en emociones durante las pruebas. Vamos a tener emociones, vamos a tener sentimientos, pero no debemos dejar que nuestros sentimientos dictan nuestro gozo. Ahí está. Cosas me puede doler, pero no debería quitar mi gozo. Yo puedo tener una discusión con mi esposa, pero no debería quitar mi gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo depende de Cristo. Ahí está el detalle. Depende de Cristo. Entonces, tú sabes, una vez más, las pruebas son tijeras. Cortando y cortando y cortando para que nosotros nos parecemos más como Jesucristo.
Y a veces decimos, no, 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 no. Así somos. No quiero eso. Eso duele. Ouch. No, cortaste mal. Así somos. Simplemente decimos a Dios, no quiero hacer eso ahora. No lo quiero hacer. Los varones saben, yo siempre animo a los varones, si quieren madurar, cásense. ¿Por qué? Porque muestra qué tan egoístas somos. No solamente los varones, las mujeres también, ojo. También las mujeres. Amén. Ángel, no voy a decir nada. Pero yo quiero que ustedes captan que somos capaces de estar plenamente gozosos porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros que produce ese gozo en Cristo. Y tenemos gozo durante las pruebas porque reconocemos que Dios utiliza todas esas pruebas para promover la madurez y la plenitud en Cristo. Y nuestro problema, y yo voy a decir nosotros, pero en general también, pero nuestro problema con nosotros es que no queremos pasar por pruebas. Y en no desear pasar por pruebas, nos cuesta. Y nos cuesta crecer en madurez. Porque nuestra tendencia cuando pasamos las pruebas es ¿qué hizo ella? Y cuando ella está pasando por la prueba, ¿qué hice yo? Pero no examinamos a nosotros mismos. Pasa. Esa tendencia, si hay un pleito entre parejas, la pareja puede nombrar con detalles cómo fallaron. ¿Cómo falló su pareja? Ella hizo esto y esto y esto fue a esta hora, el sol estaba así, él hizo así, su tono estaba así, y pueden decir, y después haga la pregunta, ¿qué hiciste tú? Bueno, pastor, bueno, y no saben articularlo, porque nuestra tendencia es no ver a nosotros, sino ver a los demás. Muy poco de nosotros decimos, Dios, ¿qué tú quieres mostrarme en esta prueba? Pero todos nosotros estamos dispuestos. Mira lo que hizo él o ella. Vamos a tener momentos de pruebas en nuestra vida, pero también vamos a tener momentos hermosos. Yo quiero que ustedes capten eso. La vida cristiana no es una vida solamente de pruebas. Va a haber momentos hermosos en cual podemos decir, wow, gracias Señor por permitirme pasar por eso. El matrimonio, logros en la carrera, el uso de los dones que Él te da para utilizar dentro de la iglesia. Y déjame decirte, ambos creyentes e incrédulos tendremos momentos de éxito, momentos de excelencia. Porque ¿qué dice Jesús en Mateo 5:45? Vamos a Mateo 5:45. Dice, Jesús hablando en el Sermón del Monte. Jesús dijo, nadie dice, gracias a Dios. Mateo 5:45, ¿puede leer, hermana Gaby, por favor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Todos vamos a tener momentos exitosos y todos vamos a tener momentos de pruebas. La diferencia con el creyente es que Dios está con nosotros. Entonces vamos a tener dolores, vamos a tener pruebas, pero Él está con nosotros. Vamos a tener momentos excelentes, vamos a tener momentos de dolor, pero Él está con nosotros si somos sus hijos. Nos va a doler, pero Dios lo permitió para su gloria. El mero hecho que yo voy a la iglesia, el mero hecho que yo soy pastor, no significa que soy maduro. Dame decir eso. Porque hay muchos pastores que no son maduros. Muchos.
El mero hecho que tú tienes 20 años en la fe no significa que eres maduro. Yo quiero que ustedes captan eso. La madurez no se liga con la posición que tenemos. Ahí está el detalle. En el mundo sí. Cuanto más tienes responsabilidad, gana dinero, etcétera, etcétera, ya es una persona madura. No. Allá en el mundo sí, pero acá no. Madurez acá es ser más como Cristo. Entonces la pregunta que debería decirte es preguntarte, ¿soy como Cristo? Soy como Cristo. Y cuando tú contestas esa pregunta, pregúntale a tus seres queridos. Si tienen hijos, ellos van a ser honestamente brutal con ustedes. Para decir las áreas en cual tú necesitas crecer. Madurez es ser como Cristo. Y muchos de nosotros no somos como Cristo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y una vez más, las emociones no son malas. Pero si nos llevamos por ellas, sí son malas. Porque esas emociones siempre, y yo digo la palabra, siempre nos va a engañar. Sin falta. Tenemos que captar eso. Pero como creyentes vamos a tener momentos excelentes y vamos a tener momentos de fracaso. Vamos a tener momentos que estamos plenamente, todo está saliendo bien, entre comillas, yo digo entre comillas, bien, y todo está saliendo mal. Pero Dios da bondadosamente cosas buenas incluso a las personas que Él odia. Piensa en eso. Él da bendiciones de la lluvia tanto los justos como los injustos. Los pecadores siguen disfrutando de buen tiempo, ¿sí o no? Sí, la comida rica, éxito en la carrera, una familia preciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no retiene todas las bendiciones hasta que una persona se arrepienta. Yo lo voy a repetir. Dios no retiene las bendiciones hasta que una persona se arrepienta. Él da bendiciones incluso a los que le odian. Ahora, nosotros tenemos el amor completo de Dios, la gracia completa de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por el amor para el incrédulo es condicional. Es cierto. Pero tampoco significa que nosotros debemos buscar problemas. Ahora, hay algunos que van a decir, bueno, si yo voy a ser como Cristo a través de la prueba, entonces buscan pleitos. Eso no es madurez. Eso es lo contrario de madurez. Pablo nos recuerda en Romanos 8:18. Él dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Si es posible. Lo que nosotros pasamos por alto es la palabra si es posible. A veces no va a ser posible estar en paz con todos los hombres. Pero debemos buscar esa paz. Y no debemos buscar las pruebas simplemente para buscarla. Dios, porque nos ama, va a traer las pruebas. Nosotros simplemente tenemos que reconocer y someternos a ellas y decir, Dios, ¿qué tú deseas que yo aprenda de esta prueba? Eso lo que el Señor desea de sus hijos. Él está cortando nuestro carácter, nuestra actitud, falta de responsabilidad. Y así está cortando. Y nosotros decimos, deja eso. No, por favor. Así somos. En vez de decir, duele, Señor, pero yo sé que me está conformando a Cristo. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, versículos 10 y 12. Mateo 5, versículo 10 a 12 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? Por causa de la justicia, no se olviden eso. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insultan y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por causa de quién? De mí. Regocíjense
y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes que ustedes. Vamos a pasar por persecución, hermanos. Y escucha lo que dice Jesús acá: por causa de Él. Por causa de Él. Por causa de Él. Repítelo: por causa de Él. Ahí está. Vamos a sufrir por causa de Él. Porque mientras nosotros crecemos en la madurez, ¿tú sabes lo que pasa? Somos más como Cristo y dejemos hacer más con el mundo. Y eso va a traer persecución. Y muchos de nosotros no pasamos por persecución porque no somos como Cristo. Muchos de nosotros no pasamos por persecución porque no estamos evangelizando. Muchos de nosotros no estamos pasando por persecución porque queremos evitar los problemas. Y eso no es bíblico. Santiago ordena a los discípulos que estén gozosos cuando enfrentan las pruebas. Gozo en griego es chará. Y la idea es estar alegre, animado o contento, lo cual es un concepto radical en las pruebas. Nadie está contento cuando pierde un ser querido. Nadie está contento cuando pierde a su hijo, a su hija. Nadie está contento cuando estamos pasando por necesidad. Eso no es nuestra tendencia. Y muchas veces nosotros pasamos por pruebas y Dios lo permite porque tomamos malas decisiones. A veces Dios no lo permite, ojo. A veces Él nos protege de caer en pecado por amor a nosotros. Pero a veces Él dice: dale, para que nosotros caigamos y regresamos a Él. Por nuestras malas decisiones pasamos por pruebas. Y tenemos que captar eso. Vamos a pasar por pruebas, porque si esas pruebas nos va a hacer más como Cristo acá, acá y acá. Y eso va a producir esto acá, el caminar. Nos podemos mentir a nosotros mismos, hermanos. Podemos pensar que somos espirituales, pero no somos. Podemos pensar que somos maduros, pero no somos maduros. ¿Tú sabes por qué? Porque no estamos caminando como Cristo. Recuerda, hay paradigmas. El mundo dice que madurez es esto, pero Jesús y la Biblia dice que madurez es esto. Y lo que nosotros hacemos es tomar esos paradigmas del mundo, lo plantamos en la iglesia y después decimos que somos maduros. Porque ya tenemos las paradigmas afuera, pero no tenemos las paradigmas de la palabra de Dios. Es una cuestión de voluntad, hermanos, no es una cuestión de sentimientos. Y nosotros vamos a pasar por sentimientos. Pero tenemos que entender que estamos gozosos porque Dios está con nosotros. Vamos a tomar la decisión consciente de estar gozosos. Eso es lo que nosotros no captamos. Los que son casados, a veces tú te levantas y estás de mal humor, no quieres conocer a nadie. Pero tú tienes que tomar la decisión de amar a tu cónyuge y amar a tus hijos y amar a tus hermanos en Cristo. Es una decisión que tenemos que tomar. Pero adaptamos la paradigma del mundo, que se basa en sentimientos, y lo trasladamos acá. No es así, hermanos. Es una decisión de estar gozoso en medio de las pruebas. Y si Dios lo ordena, Él nos da la capacidad del Espíritu Santo para lograrlo. Ahí está el detalle. Cada uno de nosotros vamos a pasar por pruebas. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión activa de decir: yo voy a estar gozoso en medio de esa prueba. Ese es el detalle, Ángel. Sí. Uh-huh.
contemporáneos. Correcto. ¿Cuán dañino cree que sea para un cristiano no pasar tiempo en las cosas, con la mirada en las cosas internas? Porque en nuestro día a día lo más evidente es lo que tenemos que tener visto, los afanes del mundo, los afanes de la vida, los problemas, tantas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cuán dañino puede ser para un creyente no ser intencional, no ser disciplinado, entender la palabra de Dios? Amén. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a decir, en los Estados Unidos hay licencias para sacarme, y acá también hay licencias para sacar su título y ser profesional oficialmente, ¿correcto? ¿Qué pasa si no estudias? ¿Ah? No hay título. Ahora, tú puedes pasar 4 años estudiando, pero todavía tú tienes que estudiar para el examen final, ¿correcto? Para sacar esa licencia. Entonces, la persona que no tiene su mirada en Cristo es igual que una persona que quiere sacar su licencia pero no estudia. Nunca da sus resultados. Entonces, el cristiano que no tiene su mente en lo celestial va a crecer bien lento. Eso porque tenemos iglesias llenas de personas que se parecen con su saco, con su tierno, con su corbata, con sus vestidos, sus faldas, que se ven maduros, pero no son maduros, porque no tienen su mentalidad en el cielo. Mira, Él lo está dando algo bien práctico. Toma la decisión de estar gozoso en medio de la prueba. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no es lo que hace. Mira, te lo dije, toma la decisión, eso es lo que dice Santiago, de estar gozoso en medio de la prueba, y nos cuesta hacerlo. Nos cuesta hacerlo. ¿Por qué nos cuesta hacerlo? Porque no tenemos nuestra mirada en lo eterno. Cuando no tenemos la mirada en lo eterno, estamos destinados a fracasar. No destinados para perder nuestra salvación, ojo. Tengo que mencionar eso. Pero nosotros no debemos quedarnos en ese estado. Nosotros no debemos, y la iglesia no debería promover eso. Piensa en esto. Hay iglesias, porque hay una persona que tiene más años en la fe, esa es la persona que toma las mayores decisiones. Y eso es un peligro y ha causado daño en muchas iglesias. Pero tenemos que afrontar las pruebas con una actitud de gozo, con la decisión de tener una actitud de gozo, porque nos vamos a acercar a Dios, que es la fuente de todo gozo y fortaleza. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Él dice, las pruebas no son pruebas de estar sin Dios, ya que las pruebas vienen de Él, de Dios. Siempre vamos a tener pruebas. Es como lo manejamos. Esa es la lucha. Hay algunos que piensan que las pruebas son del diablo. Y por tener esa mentalidad, su madurez siempre es así, lento, a través de los años. Ellos no quieren pasar por pruebas. Los creyentes tienen amor en medio de las pruebas porque estamos en Cristo a través de la salvación, y ese amor produce gozo, y ese amor y ese gozo que tenemos en Cristo basado en amor nos da la fortaleza para seguir adelante. Eso es lo que nos cuesta. Yo siempre pienso en esas personas cuando eran niños. Yo tengo primos, yo lo hice también, usando la ropa de mi papá, pensando que yo era más maduro. Y cuando estaba en el colegio quería estar en secundaria. Cuando estaba en secundaria quería estar en la universidad. Cuando estaba en la universidad quería regresar al colegio porque ya yo vi todas las responsabilidades que tiene la vida. Así es la norma. Y me di cuenta
que todas esas responsabilidades, porque adopté la paradigma de madurez del mundo, no estaba listo. Y tuve que aprender bien rápido, bien rápido, a ser maduro. Porque mi paradigma no era bíblico. Pero podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Él está en mí. Nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Y por ese amor, por ese Espíritu Santo, podemos lograr lo que Él nos pide. Y hay personas que me van a decir, yo estoy pasando por esta prueba, yo estoy pasando por esto, hay algo con un hermano o una hermana, y escucho esto. La idea que yo tengo yo no quiero fingir. Yo estoy pasando por malos momentos ahora, entonces no quiero fingir porque no quiero ser hipócrita. Eso no es bíblico. No debemos fingir. Debemos estar decididos de ser gozosos. Eso es lo que debemos hacer. Porque Cristo no nos llama a sentir amor, sino practicar amor. Él no me llama, no te llama a ti, ni a mí a sentir amor. Esa es la paradigma del mundo. La paradigma de Dios es práctica. El amor es práctica. ¿Tú ves la desconexión? Eso es lo que dice el mundo, y sacamos todas esas paradigmas, lo ponemos acá y decimos que estamos bien. No es así. Tenemos el amor de Dios y ese amor es cierto. Hay muchos que van a decir, no quiero fingir. Pero una vez más, no se trata de sentir amor, sino practicarlo. ¿Qué dice Jesús? El que me ama, ¿qué? Me obedece. Siempre es una práctica. No dice, el que me ama, siente amor. Gracias, Señor, que no dice eso. Porque nuestros sentimientos nos engañan. Siempre nos va a engañar. Y esa es nuestra gran lucha. Basamos nuestras acciones en sentimientos. Pero Dios nos llama a practicar la obediencia a pesar de nuestros sentimientos. Practicar la obediencia a pesar de nuestros sentimientos. Aunque yo estoy recontra molesto con mis hijos o mi esposa, porque es más, las personas más cercanas, yo no tengo el lujo de no amarlos. Tú ves vamos a conectar las cosas. Aunque Jesús estaba orando y gotas de sangre, y él dijo, Señor, pasa esta copa de mí, pásalo, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, aún en esos sentimientos siguió a la cruz. Y eso tiene que ser nuestra actitud, pero nos cuesta. Esa es la gran lucha, basamos las cosas en sentimiento, pero la obediencia, el amor se basa en la obediencia. Y podemos verlo en 1 Corintios 13, 1-7. Ustedes pueden notarlo. Pero vamos a Hebreos 12:2. 12:2, por favor. Hebreos 12:2. ¿Quién puede leer Hebreos 12:2? Con voz alta, por favor. Nico, por favor. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Gozosamente. Ahora, tú tienes que pensar, y vamos a ver hoy día en la prédica el sufrimiento de Jesús, pero nosotros podemos pensar, Cristo perfecto, siendo clavado en esa cruz, levantado para morir, y lo hizo con gozo. ¿Por qué lo hizo con gozo? Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Tan sencillo. Lo hizo con gozo. Tenga sumo gozo, dice Santiago. Lo voy a repetir. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro ejemplo, lo mostró.
Si Él lo puede hacer y nosotros estamos en Él y en nosotros también podemos hacerlo. Es que no queremos hacerlo. Eso es. Y el mundo normalmente basa el gozo en los sentimientos o las posiciones. Entonces, si ya tengo el celular más nuevo, el carro, terreno, sea lo que sea, estoy contento. Y cuando pasa el afán de la cosa, buscamos otro afán. Los sentimientos siempre van a cambiar. Las posiciones materiales siempre se van a desgastar y no va a ser suficiente. Pero nosotros odiamos pasar por las pruebas. Y la mayoría de los cristianos oran para que Dios los libre de todas pruebas y dificultades. ¿Sí o no? Líbrelo el hermano y la hermana que pasan. Así somos. Que nada pasa a nuestras vidas. Y no sabemos que estamos orando contra la voluntad de Dios. En vez de decir, Dios, haga lo que tiene que hacer en mi vida para crecer en madurez. Porque tiene tu mente en lo celestial. Eso es la norma. Señor, por favor, no quiero pasar por esto. Por favor, ¿por qué mis hijos no se comporten así? Por favor, ¿por qué mis hermanos no hacen eso? Por favor, ¿por qué mi esposo, mi esposa? Y dame una lista. Porque ellos no cambian en vez de decir, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Entonces, muchas veces oramos contra la voluntad de Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue los momentos más en que ustedes maduraron? En el sufrimiento. En el sufrimiento. La mayoría de nosotros no nos recordamos de la boda, pero sí nos recordamos de todos los pleitos que tuvimos. Y esos pleitos nos ayudó para ser hombres y mujeres maduros. Nosotros crecemos en las pruebas. La vida lo muestra y lo aceptamos según el paradigma del mundo, pero no lo aceptamos según el paradigma bíblico, que las pruebas nos conformen a la imagen de Cristo. Entonces se nos ordenan a ser gozosos durante las pruebas porque en Cristo, tiene un propósito. Y en Cristo Él nos va la fortaleza a través del Espíritu Santo. Y eso le agrade al Padre. Porque ¿cuál es el propósito? Yo creo que es 1 Tesalonicenses 1:3, no tiene que ir. Pero habla que el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Ser puros, ser como Cristo. Santificación. Vamos a santificarnos. ¿Con qué? La palabra de Dios y las pruebas. Pero odiamos la prueba. Lo evitamos. Y porque lo evitamos, no queremos crecer. Y aun cuando pasa, mira la tendencia. Yo quiero que ustedes, porque estamos hablando de la iglesia, no estoy hablando afuera del mundo. Pero la iglesia es barrerlo debajo de la alfombra. Y ya, pasó. En vez de hacer la pregunta, Dios, ¿qué desea de mí en esta prueba? ¿Qué quieres revelar de mi corazón en medio de esa prueba? Si hay una discusión entre mi persona y Ángel, Señor, muéstrale a Ángel sus errores. Esa es la oración normalmente. ¿Sí o no? Esa es la oración. En vez de orar por él, yo voy a hacer esa oración, pero voy a dejar de orar por él después de eso, porque estoy molesto con él. Tuve la desconexión. Y el error más grave es que nunca decimos, Señor, ayúdame para ver mis pecados en medio de, y ayúdame para amar a Ángel en medio de mi frustración. Nos cuesta. Eso es lo que nosotros hacemos por naturaleza. Es más, porque nosotros abrazamos la paradigma del mundo y simplemente lo plantamos acá.
Porque nosotros, la mayoría de nosotros podemos recordar con gran detalle los fracasos de nuestras vidas. Con gran detalle podemos decir, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto. Y podemos decir los sentimientos que estaban asociados y con gran detalle. Pero los momentos de felicidad, de excelencia, nos olvidamos hasta que viene el siguiente. Nosotros podemos pasar por años pensando en los fracasos, pero nunca hacemos la pregunta, Señor, ¿qué tú deseas que yo aprenda en esta prueba? Lo mencionó 2 Corintios 4, 14 a 17 a 18. 2 Corintios 4, 17 a 18. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en los que no ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero los que no ven son eternas. Hacemos todo lo posible para evitar los problemas, pero Dios nos da una promesa tan enorme acá, que esas pruebas va a producir una gloria que no vamos a entender, no vamos a captar en esta vida. Vamos a pasar por dificultades y cuando pasamos por ella, no debemos victimizarnos. Escúchame acá, iglesia, ninguno de nosotros somos víctimas. Absolutamente ninguno. Pero tenemos esa mentalidad porque adoptamos la paradigma del mundo y lo trajimos acá dentro de la iglesia. Ninguno de nosotros somos víctimas. Todos de nosotros somos hijos, hijas del Rey del Rey, Señor de los Señores. Eso es lo que somos. Pero cuando estamos sufriendo, porque somos víctimas, nos volvemos insoportables a los que están alrededor de nosotros. Eso es lo que hacemos. Y eso no es bíblico. Y Santiago nos manda que debemos tener gozo cuando pasamos por pruebas, porque Él sabe que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Ah? Tiene control. ¿Él tiene control solamente de nuestras buenas decisiones? Él tiene control de todo. ¿Él tiene control solamente de los cristianos o los gentiles también? De todo. Él tiene control de todo. John MacArthur lo dijo así: el gozo de los creyentes se profundiza a través de las pruebas. El gozo del creyente se profundiza a través de las pruebas. Y muchos de nosotros caminamos con caras largas. Y esto es nuestro estilo porque queremos evitar los problemas. Y cuando pasamos los problemas, echamos la culpa, o somos víctimas, o lo barremos debajo de la alfombra, y los olvidamos. Olvidamos principios bíblicos, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Nos olvidamos porque no tenemos nuestras mentes en lo celestial. Entonces la palabra griega para prueba es neutral. Dependiendo del contexto puede ser positiva o negativa. Y en este contexto se trata de una prueba a través de las dificultades que pueden ser internas o externas. Puede ser depresión o puede ser un ataque de afuera. Puede ser la enfermedad, puede ser la crítica. Y la forma en que respondemos demuestra nuestra madurez espiritual. Entonces, en vez de decir, Dios, líbrame de toda prueba, que es una oración contra la palabra de Dios, pídale, Señor, en esta prueba, ¿qué tú quieres enseñarme? Y ayúdame, alumbra tu palabra en mi corazón. Ángel. Una medida que podemos estar expuestos, ¿no? Y el pedido es el siguiente. Pastor estaba hablando bastante sobre el hecho del paradigma del mundo y el paradigma bíblico, ¿cierto?
recordando que un paradigma es un conjunto de ideas que son aceptadas. Entonces podremos decir que hay una lógica que tiene el mundo, la sociedad, pero hay otra lógica que tiene la vida. Entonces, ¿qué tipo que podemos tener? Muchas veces nosotros tenemos ideas que son tan del mundo, y cuando nos convertimos al cristianismo, simplemente mantenemos esa idea del mundo, simplemente dejamos de ser cristianos. Permítanme explicar. Cuando pasan problemas, normalmente, ¿cómo reaccionan las personas que no creen? Yo tengo una frase bien conocida: está bien, las cosas pasan por ahí. Es una frase a que los no creyentes se aferran y siguen adelante. Y ese es el ánimo para los no creyentes. De muchas veces nosotros en el cristianismo podemos aplicar lo mismo, solamente disfrazado con terminología cristiana. Cuando vienen las pruebas, podemos decir: bueno, Dios sabrá lo que hace. Pero en el fondo de nuestro corazón no tenemos una base sólida, una base sólida. Cuando vienen los problemas humanos, el no creyente va a decir: las cosas pasan por algo, las cosas pasan por algo. Al final no tiene una base sólida. Pero, ¿qué pasa con nuestros vidas, hermanos? Cuando vienen los problemas. ¿No es acaso, hermanos, que muchas veces nosotros no reaccionamos igual que los creyentes, solamente disfrazando las palabras cristianas? Y yo digo que es un gran peligro, porque al momento de estar pasando la prueba podemos estar diciendo que ya Dios sabrá por qué lo hace, pero en el fondo de nuestro corazón no confiamos. No confiamos en ese gran día, porque no pasamos, porque no lo conocemos. Y quería empezar el día de hoy porque es un gran peligro que podemos disfrazar a la idea profundamente mundana, simplemente con una fe cristiana, cuando no existe una base. Esa idea, y yo creo que él está mencionando algo bien importante, simplemente lo pasamos por alto. La paradigma está enrayado en nuestros corazones. Es bien difícil de verlo. Y muchas veces simplemente estamos reformando lo que es la cultura del mundo dentro de la iglesia. Y tenemos que examinarnos muy bien si estamos tomando una paradigma bíblica o no de la cultura. Ahora, yo quería seguir al versículo 3, pero vamos a esperar para la semana que viene. Y podemos continuar en este estudio sobre la madurez. Amén. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de aprender tu palabra. Señor, tú nos pides algo bien difícil, en tener gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, para saber que en Cristo tenemos la capacidad de hacerlo y que podemos tomar esa decisión de ser gozoso en medio de. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.